2.000 soldados. Esa es la cifra que el Pentágono acaba de autorizar para despliegue en Oriente Medio. No son técnicos de mantenimiento, no son asesores logísticos, no son analistas de inteligencia sentados detrás de pantallas. Son paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada, la fuerza de respuesta global más rápida del ejército de Estados Unidos, la unidad que puede movilizarse a cualquier punto del planeta en 18 horas. Tropas terrestres, las personas que se envían cuando se planea poner botas sobre el terreno. La orden de despliegue llegó el martes 24 de marzo. Y aquí está lo que la convierte en algo cualitativamente diferente a cualquier movimiento militar anterior en esta guerra. CIAE llegó exactamente el mismo día en que la administración Trump presentaba públicamente un plan de paz de 15 puntos enviado a Irán a través de Pakistán. El mismo día, las mismas 24 horas. Una mano extendiendo una propuesta diplomática, la otra cargando paracaidistas en aviones de transporte. Pero para entender por qué este momento es más peligroso de lo que parece, porque esto no es simplemente otro despliegue rutinario en un conflicto que ya lleva casi un mes, necesito hablar sobre algo que se ve. Ese News reportó unos días antes y que casi nadie analizó con la profundidad que merece. El 20 de marzo, CBS News informó que el Pentágono había estado celebrando reuniones de planificación detallada sobre cómo manejar la posible detención de soldados iraníes y operativos paramilitares, si el presidente decide enviar tropas estadounidenses al terreno. ¿Dónde serían enviados los prisioneros iraníes? ¿Cómo serían procesados? ¿Qué instalaciones se utilizarían? Esto no es planificación de contingencia teórica que existe en algún archivador del Pentágono. Esto es preparación logística activa, específica, para tomar prisioneros de guerra dentro de Irán. Hagan una pausa en esa distinción por un momento. El ejército de Estados Unidos no está simplemente evaluando si una invasión terrestre podría ocurrir. Está planificando la logística de prisioneros para después de que ocurra. Esa es una diferencia fundamental en el nivel de preparación. Y cuando se le preguntó a la Casa Blanca al respecto, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, dio una respuesta que merece ser analizada palabra por palabra. Se lo dijo que es trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe la máxima opcionalidad, y que eso no significa que el presidente haya tomado una decisión. Máxima opcionalidad. Recuerden esa frase porque están haciendo un trabajo enorme en esa oración. Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación es la secuencia completa de eventos que explica por qué el Pentágono está construyendo opciones que van mucho más allá de lo que la administración describió originalmente. El 27 de febrero, viajando en el Air Force One hacia Corpus Christi, Texas, Donald Trump dio la orden de proceder con la operación Epic Fury. En un video de 8 minutos publicado en Truth Social, alrededor de las 2:30 de la madrugada, hora del este, el 28 de febrero, Trump anunció que Estados Unidos había iniciado una campaña militar a gran escala contra Irán. En cuestión de horas, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron cerca de 900 ataques en 12 horas contra misiles iraníes, defensas aéreas, infraestructura militar y el liderazgo del país. La operación israelí fue denominada Roaring Lion. Los ataques eliminaron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, junto con varios altos funcionarios, incluyendo al comandante de la IRGC, Mohammad Pakpur, al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, al asesor senior Ali Shamkhani y al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Bagheri. Fue un ataque de decapitación de alcance extraordinario, y en las horas inmediatamente posteriores, la administración enmarcó los objetivos de la operación como precisos y limitados. El secretario de Defensa Pete Hegseth declaró públicamente que la misión de la operación Epic Fury estaba, en sus palabras, enfocada con precisión láser. Los objetivos que delineó fueron destruir los misiles ofensivos iraníes, destruir la producción de misiles, destruir su marina y otra infraestructura de seguridad, y asegurar que nunca tengan armas nucleares. Hegseth se esforzó en decir que no se trataba de construir naciones ni de promover la democracia. Destrucción focalizada con puntos finales claros. Y por ciertas métricas, la campaña aérea ha logrado resultados notables. Fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado más de 1.700 objetivos iraníes desde el 28 de febrero. La Fuerza Aérea Israelí ha realizado 1.600 salidas sobre territorio iraní. Se han ejecutado más de 4.700 ataques dedicados exclusivamente contra el programa de misiles iraní. Hegseth mismo declaró que la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán había
había sido reducida en un 90%. Las fuerzas de la coalición destruyeron más de 700 misiles balísticos en sus instalaciones de almacenamiento antes de que pudieran ser lanzados y eliminaron aproximadamente el 70% de la red de lanzadores de misiles iraní. Ahora bien, aquí está la parte que la mayoría está pasando por alto. Si se observan esas cifras de forma aislada, parecen un éxito arrollador. Reducción del 90% en capacidad de lanzamiento de misiles. 1.700 objetivos destruidos. Liderazgo senior eliminado. Los números pintan el cuadro de una campaña militar cumpliendo sus objetivos declarados a velocidad sin precedentes. Pero esa no es la imagen completa. Y es aquí donde la historia tiene algo muy importante que decirnos. Existe un patrón que se repite a lo largo de los conflictos militares modernos con una consistencia casi inquietante. Una campaña aérea comienza con efectividad devastadora. Los resultados iniciales son extraordinarios. Objetivos destruidos, infraestructura degradada, capacidades enemigas reducidas a fracciones de lo que eran. Y entonces, en algún punto alrededor de la semana 3 o la semana 4, una realización comienza a asentarse. El poder aéreo por sí solo no puede terminar el trabajo. Se vio en Kosovo en 1999. La OTAN lanzó la operación Allied Force, una campaña de bombardeo contra Serbia que se suponía iba a forzar a Slobodan Milosevic a capitular, sin que un solo soldado terrestre cruzara la frontera. 78 días de bombardeo, miles de salidas. Y para finales de mayo de ese año había quedado claro que la OTAN había aceptado la necesidad de proceder con una invasión terrestre. La incapacidad de detener las operaciones serbias en el terreno generó lo que los analistas militares llamaron fuertes críticas a la decisión de lanzar la campaña aérea, mientras se descartaba completamente cualquier uso de fuerzas terrestres. La conclusión del análisis posterior a la guerra fue directa. La experiencia de Kosovo hace poco, por reivindicar el argumento general de que los ataques aéreos por sí solos pueden obligar a estados enemigos a ceder en intereses fundamentales. Se vio la misma dinámica en Irak en 1991. La campaña aérea de Desert Storm fue devastadora, pero fue la guerra terrestre de 100 horas la que realmente logró los objetivos militares. El poder aéreo es extraordinariamente efectivo, destruyendo infraestructura y eliminando individuos. Pero es mucho menos fiable como herramienta para reestructurar sistemas políticos, asegurar físicamente territorio o confiscar materiales que existen en instalaciones subterráneas fortificadas. Y ese último punto es exactamente donde la situación con Irán ha llegado. Déjenme desglosar por qué el Pentágono está desplegando paracaidistas y marines y celebrando reuniones sobre detención de prisioneros, incluso mientras la administración ofrece propuestas de paz y el secretario de Defensa describe la misión como enfocada con precisión láser. Hay cosas que la campaña aérea simplemente no puede hacer, sin importar cuántos miles de salidas se vuelen, sin importar cuántos objetivos se destruyan. La primera es asegurar el material nuclear de Irán. Según funcionarios estadounidenses e israelíes, Irán posee aproximadamente 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Ese material existe en instalaciones subterráneas endurecidas que han sido dañadas, pero no necesariamente destruidas. La AIEA confirmó daños en los edificios de entrada a la planta subterránea de enriquecimiento de combustible en Natanz, y se utilizaron bombas rompebúnkers tanto en Natanz como en la instalación Talegan 2. Pero dañado no es lo mismo que destruido, y destruido no es lo mismo que asegurado. Ese uranio enriquecido sigue ahí dentro. No se puede bombardear uranio enriquecido hasta hacerlo desaparecer. Alguien, en algún momento, tiene que ir físicamente a buscarlo. El secretario de Estado Marco Rubio dijo exactamente esto en un informe al Congreso. Sus palabras fueron: alguien va a tener que ir a buscarlo, sin especificar quién sería ese alguien. Pero se sabe quién tiene la capacidad para ese tipo de misión. Un funcionario estadounidense dijo que la administración ha discutido dos opciones: retirar el material de Irán completamente o traer expertos nucleares para diluirlo en el lugar. Cualquiera de las dos opciones requiere personal estadounidense dentro de Irán, sobre el terreno en instalaciones nucleares. La segunda cosa que el poder aéreo no puede hacer es reabrir el estrecho de Hormuz. Irán cerró efectivamente el estrecho después de que la guerra comenzó,
y la IRGC declaró que ni un litro de petróleo pasaría por él. Esto no es una molestia económica menor. El estrecho de Hormuz maneja aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo. Y en el crudo Brent superó los $100 por barril el 8 de marzo por primera vez en 4 años y alcanzó un pico de $126 por barril. La Agencia Internacional de Energía lo calificó como el mayor desafío para la seguridad energética y alimentaria global en la historia. No se puede bombardear el estrecho de Hormuz para que se abra. Se necesitan buques, se necesitan marines, se necesita una presencia militar física que pueda asegurar y mantener un punto de estrangulamiento marítimo. Y eso nos lleva a la isla de Kark, que es la pieza de esta historia que conecta todo. La isla de Kark está situada en el Golfo Pérsico, a unos 32 kilómetros de la costa continental iraní. Es el depósito de carga para las exportaciones de petróleo de Irán, con aproximadamente el 90% del petróleo del país pasando a través de ella. El 13 de marzo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó un bombardeo a gran escala sobre la isla de Kark, atacando más de 90 posiciones militares iraníes, pero deliberadamente preservando la infraestructura petrolera y gasífera. Bombardearon las instalaciones militares, pero dejaron intactas las terminales de petróleo. Piensen en lo que eso significa. La administración quería degradar la capacidad militar iraní en la isla, mientras preservaba exactamente la infraestructura que haría que la isla valiera la pena ser tomada. Y ahora los informes indican que la administración Trump está considerando enviar tropas estadounidenses a ocupar la isla de Kark. Keith Kellogg, el asesor de seguridad nacional de Trump, se ha descrito a sí mismo como un firme creyente en poner botas sobre el terreno cuando se trata de la isla de Kark y el estrecho de Hormuz. Irán ha respondido colocando trampas, moviendo personal militar adicional y defensas aéreas a la isla en semanas recientes, preparándose exactamente para este escenario. Ahora, necesitamos hablar sobre lo que la acumulación total de evidencia revela cuando se juntan todas las piezas, porque es la acumulación la que cuenta la verdadera historia. La 82ª División Aerotransportada, la Fuerza de Respuesta Global del Ejército, aproximadamente 2.000 paracaidistas con su cuartel general de división y la primera brigada de combate, con orden de despliegue a Oriente Medio el 24 de marzo. La 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, la única unidad expedicionaria permanentemente desplegada del Cuerpo de Marines, aproximadamente 2.200 marines de Okinawa, irá navegando ya a bordo del USS Trípoli desde el 13 de marzo y prevista su llegada a la región del Golfo en los próximos días. La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, desde Camp Pendleton, California, también en camino. El grupo de preparación anfibia USS Boxer, transportando aproximadamente 4.000 marines, dirigiéndose a la región. Súmenlo. El despliegue combinado con las 2 unidades expedicionarias de marines ya en movimiento hacia el Golfo Pérsico podría situar entre 6.000 y 8.000 tropas terrestres estadounidenses en proximidad cercana a Irán. Eso se suma a los 2 grupos de ataque de portaaviones, el USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo y el USS Gerald R. Ford frente a la costa de Israel, con más de 150 aeronaves y docenas de buques de guerra. La mayor presencia naval en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003. Sí, esa distinción importa enormemente. Esto no es una postura de fuerza diseñada para observar una campaña aérea desde una distancia segura. Esto es una postura de fuerza diseñada para operaciones terrestres. Los buques de asalto anfibio transportan marines específicamente entrenados para desembarcos en playas y tomas de islas. La 82ª Aerotransportada existe para lanzarse en territorio hostil. No se despliega una estructura de mando a nivel de división para una campaña de bombardeo. La última vez que Estados Unidos concentró esta combinación específica de capacidades anfibias, aerotransportadas y de portaaviones en una sola región fue marzo de 2003, semanas antes de cruzar la frontera iraquí. Déjenme traducir lo que esto significa en términos operacionales. Un grupo de asalto anfibio como el USS Boxer no se envía para observar, y se envía para proyectar fuerza desde el mar hacia la costa. Las unidades expedicionarias de marines transportan no solo infantería, sino también helicópteros de ataque, vehículos anfibios de asalto y equipos de reconocimiento que pueden establecer cabezas de playa. La 82ª Aerotransportada transporta su propia artillería ligera, vehículos Humvee y capacidad de combate inmediato tras el lanzamiento. Cuando se combinan estas capacidades con la cobertura aérea de 2 grupos de portaaviones, lo que se obtiene no es disuasión. Es la arquitectura completa para una operación anfibia combinada con inserción aerotransportada. Y aquí está la contradicción
contradicción que se encuentra en el centro de todo esto. El 20 de marzo, cuando se le preguntó directamente sobre tropas terrestres, el presidente Trump dijo: no estoy poniendo tropas en ningún lugar. Pero inmediatamente añadió: si lo hiciera, ciertamente no se lo diría. Y ese mismo día, CBS News reportó que el Pentágono estaba haciendo preparativos detallados para enviar tropas estadounidenses a Irán, incluyendo la logística de detención de prisioneros de la que hablamos al principio. El supuesto de la administración: enfoque láser, objetivos limitados, campaña aérea con puntos finales claros. La realidad al día 25: despliegue de fuerzas terrestres, planificación de captura de prisioneros, reuniones sobre ocupación de una isla petrolera y discusiones sobre operaciones especiales en instalaciones nucleares. La etiqueta se volvió más suave cada vez que la realidad escaló. Mientras tanto, el plan de paz de 15 puntos enviado a Irán a través de Pakistán exige un alto al fuego de 30 días. El desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, un compromiso permanente de nunca desarrollar armas nucleares, la entrega del arsenal de uranio enriquecido de Irán a la IEA y garantías de que el estrecho de Hormuz permanezca abierto. Irán rechazó la propuesta y estableció 5 condiciones propias, incluyendo un cese completo de lo que llama agresiones y asesinatos por parte de Estados Unidos e Israel, y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Traducción: la diplomacia no va a ninguna parte y la acumulación militar se acelera. Ahora bien, aquí es donde la situación revela su verdadera dimensión estratégica. Lo que se está observando no es la conclusión de una campaña aérea exitosa, es la transición hacia algo estructuralmente diferente. Y cuando una administración pasa de enfoque láser a máxima opcionalidad, cuando el secretario de Defensa dice una cosa sobre el alcance de la misión, mientras el Pentágono despliega fuerzas terrestres diseñadas para un tipo de operación completamente distinto, cuando el presidente dice que no está poniendo tropas en ningún lugar, mientras los militares preparan logística de prisioneros de guerra, la distancia entre las palabras y las acciones es donde vive la verdadera historia. Sigan esa lógica hasta su conclusión. Si el objetivo era destruir la capacidad misilística de Irán, la campaña aérea ha logrado un 90% de reducción según las propias cifras del Pentágono. Si el objetivo era eliminar el liderazgo, el ataque de decapitación del 28 de febrero lo consiguió. Si el objetivo era degradar la infraestructura militar, y a 1.700 objetivos destruidos en menos de un mes lo demuestra. Por las métricas declaradas de la misión, esto debería estar cerca de terminar. Pero los despliegues se están haciendo más grandes, no más pequeños. La planificación se está volviendo más detallada, no menos. Las opciones sobre la mesa se están expandiendo desde ataques aéreos hacia asaltos anfibios, operaciones especiales contra instalaciones nucleares y toma de islas en el Golfo Pérsico. Cada escalón de esa escalera es cualitativamente más peligroso que el anterior. Pongan el panorama completo junto. Hay 3 objetivos que el poder aéreo no puede cumplir y que siguen sin resolverse. Primero, 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60% dentro de instalaciones subterráneas que necesitan ser asegurados físicamente. Segundo, y en un estrecho que maneja el 20% del suministro global de petróleo que necesita ser reabierto mediante presencia naval y terrestre. Tercero, una isla que controla el 90% de las exportaciones de petróleo iraní que alguien ha decidido que vale la pena ocupar. Ninguno de esos 3 objetivos se logra desde el aire. Esto es lo que hay que vigilar en los próximos días y semanas, porque esta historia se mueve rápido y las decisiones que se tomen en esta ventana tendrán consecuencias que durarán años. Vigilen si esos paracaidistas de la 82ª aerotransportada son posicionados en bases dentro del alcance de helicóptero de la isla de Kark o de las instalaciones nucleares iraníes. Vigilen si las unidades expedicionarias de marines se mueven hacia el Golfo Pérsico propiamente dicho, en lugar de permanecer en el mar Arábigo. Y vigilen cualquier anuncio sobre fuerzas de operaciones especiales, porque la discusión sobre asegurar el uranio enriquecido de Irán apunta precisamente a ese tipo de misión. Una operación estrictamente definida contra instalaciones específicas. Vigilen lo que ocurre con los precios del petróleo, porque una operación terrestre en la isla de Kark enviaría al crudo Brent a territorio desconocido, y esa presión económica corta en ambas direcciones. Pone presión sobre Irán, pero también ejerce una presión enorme sobre la economía estadounidense y sobre cada país que importa petróleo a través de ese estrecho. Casi un mes después de la operación Epic Fury, la campaña aérea ha causado daños extraordinarios
extraordinarios a la infraestructura militar de Irán. Reducción del 90% en capacidad misilística. Liderazgo senior eliminado. 1.700 objetivos destruidos. Pero la 82ª aerotransportada está empacando. Los marines están navegando. Las reuniones sobre detención de prisioneros están ocurriendo. Y la administración dice que no se han tomado decisiones. La pregunta no es si Estados Unidos tiene la capacidad de lanzar una operación terrestre. La pregunta es si estamos observando a un presidente creando apalancamiento para una resolución diplomática o si estamos observando las etapas iniciales de algo mucho más grande. Algo que la historia de las campañas aéreas y las guerras terrestres sugiere que tiende a seguir un patrón muy difícil de revertir una vez que comienza. Esa es la situación a partir de esta tarde. Muchas gracias por ver. Realmente aprecio su apoyo. Únanse a la discusión en los comentarios abajo. La pregunta que quiero dejarles es esta. Dado que la diplomacia está estancada y los despliegues terrestres se aceleran, ¿cuánto tiempo creen que pasará antes de que la máxima opcionalidad se convierta en una decisión operacional? Háganmelo saber. Por favor, suscríbanse y den me gusta al video si quieren mantenerse actualizados y hagan clic en el video en la pantalla para ver otro.